No está de más agradecer la presencia de todas y todos y todes. Los desafíos diplomáticos a los que se enfrenta la población migrante en el territorio de Vizcaya y de España, de Euskadi en general, presentan un panorama multifacético y complejo que requieren de la intervención de actores claves, en ese caso los actores diplomáticos, el gobierno del territorio de acogida, en nuestro caso España, y, como no, la sociedad civil, lo que hace de un espacio como ese un espacio clave para la construcción de puentes seguros hacia Europa. Vamos primero a hablar de los desafíos diplomáticos claves en la población migrante, abordar el rol facilitador de las embajadas y, por último, vamos a hacer una propuesta de buenas prácticas que serían posibles prácticas a implementar en los espacios diplomáticos para solventar los desafíos identificados. Una de las principales o los principales desafíos a los que se enfrenta la población migrante es la necesidad de rutas migratorias seguras. Eso está ligado con los altos costos y la complejidad burocrática del proceso de obtención de visados, permisos de residencia, homologación de títulos, facilitación de documentos de identidad, lo que hace que muchas personas migrantes, en la necesidad de cumplir su proyecto migratorio, se vean forzadas a adaptar rutas migratorias totalmente inseguras, exponiéndose a redes de tráfico, explotación, trata de personas, violencias y condiciones inhumanas, lo cual hace que en muchos de los casos se vulneren los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas. Por encima y por debajo tenemos un factor clave, que es el factor de la desigualdad. La desigualdad es el primer factor que opera y obliga, forza a las personas en la necesidad de encontrar un espacio seguro, un espacio sano, un espacio en el que no se vean vulnerados sus derechos, en el cual puedan rehacer o cumplir sus expectativas de vida. La obtención de rutas o el acceso a rutas migratorias inseguras hace cada vez más una odisea o un limbo el proceso o el plan migratorio de las personas migrantes, lo cual posiciona la necesidad de rutas migratorias seguras en un primer eslabón dentro de los desafíos diplomáticos claves de la población migrante, ligado a una necesidad de tramitación de expedientes, el cual tiene que ver, como hemos mencionado antes, con el alto costo de los expedientes. Sacar un expediente, por poner un ejemplo, los antecedentes penales. Si yo he vivido en mi país, obviamente en los últimos años, para alguna tramitación que tenga que ver con mi integración social, en este caso para la adquisición de una tarjeta de residencia o al acceso a un servicio público, o una asistencia pública, lo cual puede ser, si eres una persona perceptora de RGI, en nuestro caso contexto autonómico, se te pide, por ejemplo, eso, o se te puede pedir que demuestres que no tienes algún patrimonio en tu país de origen. Es uno de los requisitos a los que necesitamos acceder para poder tener acceso a esas políticas o servicios. Todo lo que tenga que hacer una persona que migra de un territorio a otro mediante una ruta segura o mediante una ruta migratoria insegura, está en juego una conexión bilateral, la cual es su estado o país de origen, el estado o país de acogida. Y eso solo puede ser sostenido a través de una tramitación de expedientes seguras, una tramitación de expedientes menos burocráticas, una tramitación de expedientes con unos costos asequibles para personas en una situación de vulnerabilidad. Otros de los desafíos claves a los cuales se enfrenta la población migrante en el territorio de acogida, en este caso, es la integración. Somos personas que partimos de un contexto social, político, diferente al contexto al que nos acogemos, lo cual requiere de un proceso de integración, adaptación
y eso se convierte en un desafío cuando encuentra además otros factores como pueden ser la barrera lingüística, la brecha digital, violencias como la xenofobia, el racismo, la islamofobia, el machismo y otros tipos de violencia que no solo se dan en el territorio de acogida, sino que además se reproducen en el territorio, no solo se dan en el territorio de origen, sino que se reproducen en el territorio de acogida, lo cual se convierte en un desafío clave de las personas migradas para tener acceso a esa integración y poder cumplir ese sueño migratorio o ese plan migratorio de vida. Un factor clave en el territorio de acogida, en este caso España o en nuestro caso en el País Vasco, es la asistencia sociolaboral, lo cual va ligado a otras necesidades como puede ser la formación, el acceso a un empleo y, en el marco de la ley de extranjería, el acceso a un permiso de trabajo y de residencia. Esos desafíos pueden ser solventados mediante la facilitación diplomática de 3 sectores o 3 instrumentos imprescindibles para una migración segura, integrada y equitativa, lo cual son las embajadas del país de origen, el gobierno del país de acogida y la sociedad civil. El rol facilitador de las embajadas tiene que ver con principalmente el asesoramiento y la orientación integral. ¿Por qué hablamos de facilitar o asesorar y orientar de manera integral? Muchas veces pensamos que las personas migradas tenemos la necesidad de ser orientadas una vez lleguemos en el país de origen. Se intensifica esa orientación o ese asesoramiento una vez llegados al país de origen. Pero ese asesoramiento y esa orientación no es integral si no se lleva a cabo desde el punto de salida, desde el punto de partida de las poblaciones migradas. Por eso existe una fuerte necesidad de conectar ventanillas únicas o espacios de información en las embajadas de España, en los países de origen, para que las personas puedan acceder o puedan tener asesoramiento e información clave sobre qué es lo que o a qué se van a afrontar una vez hayan emprendido ese viaje migratorio o ese sueño migratorio en el que muchos se aventuran o muchas y muchos nos aventuramos. Otro rol clave es la mediación y representación. Una vez en el territorio de acogida, es muy necesario que nuestras embajadas no nos dejen solas, sino que nos acompañen y nos representen en ese proceso migratorio que muchas veces no acaba con la simple obtención del permiso de residencia o del permiso de trabajo. El vínculo con el país de origen hace más necesario esa necesidad de mediación y representación, dado a que muchas personas migrantes dejan atrás familia, madres, padres, hijos, y en el caso del contexto africano, que tenemos las familias aún más extensas, ¿no? Es muy imprescindible que ambas podamos afrontar esos desafíos para una migración segura, equitativa, sobre todo combatiendo las desigualdades, implementando una serie de propuestas y buenas prácticas. Eso es a modo introductorio para que luego podamos generar un debate en torno a esas claves que hemos propuesto y, cómo no, a otras que se pueden proponer, bien sea desde la mesa, a través de mis compañeras, o bien sea a través de las y los invitados. Como buenas prácticas, creemos que para solventar esos desafíos y para trabajar en concordancia con las embajadas, el gobierno del país de origen y la sociedad civil, es imprescindible la implementación de buenas prácticas que tienen que ver con la integración y la inserción sociolaboral del colectivo migrante en la sociedad de acogida. Una de esas buenas prácticas pueden ser
los programas y servicios proactivos que tendrían que ver con centros de orientación y asesoramiento integral, ventanillas únicas en colaboración con las embajadas del territorio de acogida y, cómo no, con las asociaciones, es decir, el tercer sector. Hablamos de un proceso de acompañamiento integral y mentoría que ayude a solventar las rutas migratorias inseguras a las que cada vez más se ven forzadas las personas a optar ante la burocracia legal, la dificultad para la obtención de visados, el alto coste que supone los documentos o la documentación para acceder de manera legal a los territorios de acogida. Y aquí sí voy a hacer un inciso. Muchas veces las rutas migratorias nos cuesta más, sé que lo sabemos, las rutas migratorias seguras cuestan menos que las rutas migratorias inseguras. Entonces el problema no es el costo, el problema está de otro lado. Está demostrado que el acceder a una patera es más costoso que la tramitación de un visado. Soy de Guinea Ecuatorial y sé lo que cuesta la tramitación de un visado. También soy de Camerún y sé también lo que cuesta el proceso de una ruta insegura. Es imprescindible implementar talleres de idioma y de cultura, en este caso española y o vasca, porque es imprescindible para las personas migrantes, una vez en el territorio de acogida, poder acceder a los servicios sociales y a los sistemas administrativos, por lo que una manera fácil para solventarlo sería no solo desde las embajadas, desde los servicios públicos y desde el tercer sector, implementar ese fomento de formaciones en idioma, en cultura y en adaptación. Un factor imprescindible en el marco de la ley de extranjería es que todos los arraigos apuntan a un contrato de trabajo, lo que hace de la necesidad de formación y empleo una necesidad clave en la integración. ¿Cómo pueden intervenir los actores diplomáticos en ese contexto? Mediante la mediación y contratación de personal migrante. Tenemos personal formado, contamos con personal capacitado, el cual nuestras embajadas puede contratar, puede mediar para que sean contratadas, y aquí hago otro inciso clave. Existen empresas españolas operando en nuestros países y esas empresas también se puede establecer como buena práctica un proceso a fin de que ellas puedan contratar a personal migrante ya en el territorio español para ser parte de estas empresas. Dentro de esta colaboración diplomática que ya existe, que facilita la operación de esta empresa en un territorio, en el territorio fuera de lo que es España o Euskadi. El fomento de la colaboración y alianzas interinstitucionales, he aquí un ejemplo de eso, es otra de las buenas prácticas imprescindibles para solventar esos 4 principales desafíos que hemos mencionado, los cuales son una mujer embarazada que además da a luz a otra serie de desafíos. Por eso es que hemos englobado principalmente esos desafíos en 4. Insistimos en la necesidad de apoyo mutuo y abrimos la mesa del debate. Muchas gracias.